Muy buenos días, les damos la bienvenida desde el Instituto Nacional de las Personas Mayores a la capacitación del día de hoy, estafas a personas mayores. Les mencionamos que estamos grabando esta capacitación y que el video resultante será de acceso público, conteniendo la imagen de cada una de las personas participantes. El tratamiento de la información se realizará de acuerdo a la ley 18.331 del 11 de agosto de 2008 de protección de datos personales y acción de habeas data. Esta capacitación forma parte del ciclo que venimos realizando desde el Departamento de Capacitación y Sensibilización de la División de Fortalecimiento y Estudios, y bueno, es un placer saludarlos nuevamente. Esta actividad también está siendo interpretada por la intérprete de lengua de señas uruguaya, Lorela Miraglio. Quien necesite acceder a la interpretación puede utilizar la función de Zoom de ampliar la pantalla. También contarles que el video que resulte de esta actividad va a ser publicado en nuestra página web, y podrán acceder a él para poder volver a reproducirlo, compartirlo. Ahora le dejamos en el chat también el enlace, posiblemente a partir de la semana próxima. Los invitamos también a dejar silenciados sus micrófonos. Va a haber luego de la exposición un espacio para preguntas, para intercambio. De todas formas también pueden ir dejando comentarios o preguntas, consultas a través del chat. Y en la medida de que puedan también nos gustaría que dejaran la cámara encendida para poder visualizarlos y que sea como más interactiva. Bueno, más o menos va a durar una hora esta actividad. Y bueno, como les decía, esta capacitación se llama Estafas a Personas Mayores, y nuestro expositor es el doctor Ricardo Lagner, fiscal letrado especializado en delitos económicos y complejos de segundo turno de Montevideo. El doctor Lagner es profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es miembro del Grupo de Investigación en Política Criminal de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República, y además integrante del directorio del Centro de Investigaciones y Estudios Penales del Uruguay, Adelarreta. Durante el transcurso de esta capacitación se van a desarrollar o se van a mencionar los siguientes temas: diferentes modalidades de estafas, algunas de las cuales se han visto favorecidas por las medidas sanitarias que se adoptaron para enfrentar la pandemia, tipos de estafa que requieren la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, estafas clásicas cometidas por medios modernos, respuesta que da el sistema penal, la legislación, las dificultades de la investigación y los distintos actores que intervienen, también la vulnerabilidad de las víctimas, la dificultad para realizar denuncias, los efectos colaterales más dañinos que la pérdida económica, y la importancia de adoptar políticas sostenidas de prevención. Bueno, ahora los invitamos a escuchar al doctor Ricardo Lagner. Adelante. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto realmente participar ante la hospitalidad que han manifestado estas excelentes anfitriones. Y la idea es presentarles, digamos, fundados en datos de la realidad, desgraciadamente cotidiana, cuáles son las principales estafas que están enfocadas hacia las personas mayores. Es decir, el objetivo de estas modalidades está diseñado para tener como víctimas a las personas mayores. Esto no quiere decir que sea la forma más grave de afectación, desde luego que hay otras conductas delictivas en las que se manifiesta esa vulnerabilidad, pero aquí nos vamos a concentrar en la estafa que se caracteriza por tener como forma de cometerla la utilización del engaño, es decir, de estratagemas o engaños artificiosos. Después es lo que vamos a ver. Si pasamos a la siguiente diapositiva.
vamos a ver que estas estafas se las conoce por antonomasia como los cuentos del tío o el cuento del tío, porque precisamente en una de esas modalidades se refiere a un grado de parentesco que se identifica como tal y pasó a recibir la denominación. A la izquierda de la pantalla hay un libro de un autor argentino, Alberto Thaler, que justamente recopila diferentes versiones de cuentos del tío en un tono humorístico. Es un viejo cronista policial, y allí está en primera instancia, en primer plano, el buzón, porque justamente era uno, digamos, de muy bonaerense de la venta del buzón. Todavía la expresión se utiliza como alguien que ha sido engañado. A este le vendieron un buzón. Efectivamente, de eso se trataba. La persona que consideraba que lo había comprado se paraba al lado del buzón y pretendía cobrarle a todo aquel que introducía una carta dentro, ¿no? Ha quedado, digamos, ya ha sido superado, si se quiere, hasta por las tecnologías. Pero hay otras modalidades, entre ellas la que vamos a ver después ilustrada en un filme, que vamos a proyectar un fragmento con fines absolutamente, digamos, no económicos. Justamente donde toman una de ellas. Hay una recopilación allí de cuentos, de estratagemas, que en su momento me fue muy útil conocer, porque tuve un caso donde precisamente las personas que estaban presas por la comisión de esos delitos solicitaron un recurso de revisión de su causa, porque estando presas continuaban la misma maniobra. Y justamente la forma, ¿no? Decían, bueno, si estamos nosotras aquí presas, quiere decir que no fuimos nosotras las que los cometimos antes. Bueno, en realidad la maniobra que realizaban era tan clásica, tan conocida, que estaba descrita en este libro, maniobra que se conoce, o cuento que se conoce como el de la nena boba, que en Buenos Aires se desencadena, digamos, para que vean las distintas versiones, solicitando en un barrio paquete un sándwich de butifarra. En Montevideo se adaptó con un sándwich de salame. Digamos, pero son modalidades que ya están descritas, que están explicadas, que se transmiten dentro de las organizaciones o dentro de los pares criminales, como formas de aprendizajes, de habilidades. Y vean ustedes que aquí, en este libro, se señala también como con cierta simpatía este fenómeno, porque es una antología humorística, y en el mismo plano están los fraudes, las vivezas y las estafas. En muchos de estos cuentos lo que se explota, que es lo que está de alguna manera faltando en las versiones uruguayas que nos están preocupando ahora, es esa actitud de la víctima a la que la pierde la avaricia o un fin ilícito, que se despierta en estos cuentos y que de alguna manera, al ser finalmente defraudado, se encierra como una suerte de castigo. Y es un halo que encierra a todos los delitos de estafa, que digamos, en la escala de los criminales, el estafador se encuentra en un plano superior, porque no emplea violencia, emplea la inteligencia para cometer los hechos. No se mancha las manos de sangre, ni comete, digamos, actos torpes, al contrario, lo suyo es la planificación. Y por eso es que tienen esa, digamos, esa mirada un poco hasta benévola en culturas latinas como la nuestra, sobre todo, ¿no? Y en este caso, el libro tiene algo en ese sentido que lo destaca. Fíjense que el engaño tiene tal abolengo que si alguien cometiera el delito que se conoce como uso arbitrario de las propias razones, o más comúnmente conocido como el delito de justicia por propia mano, por medios engañosos, la conducta no es punible, no es castigable. Justamente, digamos, por esas características. Las formas clásicas que antes se adoptaban eran las que recopila
estas historias, las que recopila la Crónica Roja de otros tiempos, cuando se utilizaban los medios analógicos, el correo común, desde luego, en epistolar, el anuncio en el periódico. Y ahora se han adaptado a las nuevas tecnologías, que ofrecen múltiples posibilidades. Desde luego que garantizar el anonimato, el ser, digamos, un medio que involucra lo que se conoce como prueba digital o prueba electrónica. Si ya es difícil, para que se hagan una idea, acá les estoy planteando ya las dificultades de llevar a juicio estos casos, cuando se emplean tecnologías de la información y de la comunicación, porque la prueba es volátil, es eso que está en ese soporte, en esos soportes magnéticos que con un golpe se rompen o que se borran digamos, al entrar en contacto con el magnetismo o con la estática, o que si no se custodian adecuadamente, se puede sostener que fueron alterados en algún momento entre su incautación y su presentación en juicio, etcétera, etcétera. Es decir, estas nuevas tecnologías que tanto ayudan para comunicarse, para estar de alguna manera más cerca, al mismo tiempo también favorecen en estos aspectos la comisión de múltiples delitos a gran escala. Fíjense que permite repetir una misma conducta que antes llevaba mucho tiempo por medios analógicos, la escritura de una carta, la publicación en un periódico, que tenían un determinado costo, prácticamente lo reducen a cero y multiplican las posibilidades de éxito. Multiplican, es decir, que es como si multiplicaran la cantidad de anzuelos que arrojan para que alguien pique, a un costo ínfimo, y con una impunidad prácticamente garantizada, porque además aquí se trabaja de manera organizada. Hay verdaderas organizaciones. ¿Qué quiere decir que se trabaje en forma organizada? Bueno, que hay una distribución de roles, hay distribución de tareas. Estas estafas, que se realizan en forma telefónica con llamadas a personas mayores, en sus comienzos provenían de la República Argentina, donde una organización se dedicaba precisamente a esto, a localizar a las víctimas, a convencerlas, y luego enviaba a personas de bajo rango en la organización, o que recién pretendían incorporarse, o que no tenían trabajo, a recoger el dinero, simplemente, con los datos necesarios para llegar hasta la ubicación del lugar, el nombre que debía invocar, y regresar a su país con el dinero. Fíjense que la organización era todo ganancia y cero riesgo. Estaba en otro país, era la que recibía todas las ganancias, y el que corría el riesgo de exponerse era un miembro fungible. Esto es lo que diferencia, de paso ya lo explico, a las asociaciones, a la asociación para delinquir, de las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales cuentan con miembros que son, digamos, sacrificables, que son intercambiables por otros, que son fungibles, que uno puede ser sustituido fácilmente por otro, y eso permite que toda la maquinaria continúe funcionando y especializándose en un tema concreto. Las tecnologías de la información y de la comunicación son las que además permiten llegar inmediatamente, mientras el engaño está surtiendo efecto en la persona, a tiempo a recoger el dinero antes de que alguien la pueda advertir y desaparecer rápidamente. Por eso también intervienen, además de teléfonos celulares, vehículos. Al principio utilizaban los propios vehículos, cuando se empezaron a incautar, empezaron a arrendarlos, o a utilizar vehículos exprofesos, flojos de papeles, para que otro pudiera venir a reclamarlos como tenedor de buena fe. Vamos a ver ahora cómo es que vamos a retroceder en la presentación, a ver cómo seleccionan las personas mayores de edad. Y la que sigue a esta es:
la anterior a esta. Bueno, la explico. Ahí veían un teléfono, una guía telefónica. Bueno, el uso del teléfono fijo ya tiene un perfil de usuario específico, ¿eh? Por la ubicación de la vía, de la calle, ya tenemos también digamos, un determinado perfil socioeconómico por el barrio. Y eso ya lo tenemos con la guía telefónica, y después con aplicaciones como Google Maps podemos tener una visión en 3D del lugar, visitarlo, ver si se trata de un edificio de apartamentos, si está al fondo, si hay cámaras en la zona, en fin, una cantidad de detalles que permiten hacer una selección, ¿no? Por tanto, en un momento se pensaba que había un trabajo de inteligencia, de filtraciones de otras fuentes. Bueno, en realidad, con esto y la multiplicación de intentos, alcanza para ubicar al objetivo. Es decir, el uso de telefonía fija todavía tiene normalmente como usuario preferente a las personas mayores, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces, el perfil de la víctima es una persona mayor, generalmente se encuentra viviendo sola, de ahí que los llamados que provienen de familiares reciban una especial atención. En el fondo, por esa soledad explica el ansia de creer que realmente quien le está llamando es quien lo dice, hace hasta un esfuerzo, si la voz no le resulta familiar, le pregunta, ¿estás resfriado? O adelanta incluso mucha información por esa ansiedad de la persona, que el otro utiliza. Eso se conoce como ingeniería social. La habilidad en el uso de la ingeniería social por los estafadores es tan grande que se llegó a pensar que sistemas, por ejemplo, que garantizan el pago en Mercado Libre o en otras plataformas de venta online habían sido vulneradas porque habían sido liberado el pago antes de recibir el producto. Y se demostró mediante las escuchas de las llamadas y el análisis de las comunicaciones mantenidas entre el estafador y la víctima, que ésta le fue dando a lo largo de la conversación los distintos datos necesarios para que liberara el pago el propio estafador, desde el número de cédula hasta otros datos identificatorios. Es decir, ganándose la confianza por distintas estrategias. Y acá no me refiero a personas mayores, para que vean que el espectro es mucho más amplio. Pero sí, en este caso, en el de las estafas, el perfil de la víctima en general era personas que vivían solas, autoválidas, pero de pronto no frecuentadas regularmente, ni visitadas, ni recibían llamadas frecuentes de sus familiares. Las tramas de los cuentos variaban. En un primer momento era que se venía una devaluación, y que iba a haber una especie de corrida, y que decía que hablaba su nieto, o que hablaba algún otro familiar al que le anticipaban, y la persona después completaba, y que iba a pasar un amigo que iba a hacer la gauchada porque trabajaba en el banco para retirar el dinero en efectivo del banco y ponerlo a resguardo. Allí se ve cómo esto es muy dinámico. A medida que la represión de estas conductas por la coordinación de las instituciones financieras y de la policía mejoraba, el retiro del banco, el acompañar a la persona al banco para que hiciera los retiros y evitar, digamos, esa corrida, se fue modificando. La venida de extranjeros a realizar esa operación de recolección fue cediendo porque fueron atrapados a bordo del barco. Además todavía llevaban en muchos casos el dinero que no habían logrado girar, y fue mutando también a través de las enseñanzas impartidas dentro del sistema carcelario por, digamos, a delincuentes locales.
que empezaron también a realizar esa maniobra con los dineros o los valores que las personas guardan todavía en sus casas. Y acá se utilizan también, que es necesario cambiarlos porque van a perder valor los de determinada serie, y que tienen justo un conocido, el gerente del banco, que va a ir a retirarlos, o tal empleado para cambiarlos, o que, bueno, un familiar sufrió un problema y que necesita el dinero en efectivo para solucionarlo, o también la modalidad que, que se conoce como la del secuestro, es decir, aquí se requiere que la persona que va a ser víctima del secuestro ficticio esté en ese momento incomunicada para que la víctima no pueda verificarlo. Aparte, se le insiste permanentemente en que no cuelgue, que se mantenga en línea, y que es muy importante mantener esa comunicación. Es decir, las tramas pueden ir variando, es decir, pero la cuestión es que alguien que va a sustituir al familiar con el que se habló, porque obviamente se puede disimular la voz, pero ya la imagen es otra cosa, va a pasar a retirar ese dinero. En el caso de la organización argentina, ya estaba pactado incluso con los delincuentes locales cuando hacían esa parte, el porcentaje que les correspondía. Y lo curioso era que debían filmarse mientras cometían el hecho para asegurar que no se quedaban con nada, o no se quedaban con más dinero del que les tocaba en ese acuerdo. Y aquí la logística era muy importante, porque una vez que la persona estaba, digamos, había caído en el engaño, había una comunicación con los que tenían que dirigirse a ese domicilio rápidamente, en un vehículo, como les decía, alquilado o obtenido de una manera que les permita eludir la confiscación en caso de ser aprehendidos, para llegar rápidamente. Y justamente por esa cuestión de logística, es que las operaciones, estas maniobras, se realizaban por zonas o por barrios, tal como se organizaban por estas razones. Y las ganancias son muy importantes, porque de pronto son todos los ahorros. En un primer momento se apuntaba a sectores altos con ahorros. Le estamos hablando que una maniobra de estas podía rendirle $50.000 en una sola vez, y que han resultado de manera exitosa. También las joyas, en general eran esos bienes. Pero después, en la medida en que estas modalidades delictivas se fueron haciendo más comunes, empezaron también a quedarse con el dinero de pronto de la jubilación mensual de otras personas con cuentos parecidos. Es decir, en un determinado momento la maniobra apuntaba a un perfil socioeconómico alto, y luego después terminó afectando a amplios sectores de la población. En este tipo de delitos hay lo que se denomina una alta cifra negra, que son los hechos que no llegan a conocimiento del sistema, que no se denuncian, muchas veces por vergüenza, porque abajo de la lámina dice las pérdidas. Las pérdidas, en estos casos, exceden absolutamente el valor económico, que puede ser muy importante, pueden ser los ahorros de una vida, pero más importante aún son las consecuencias que tienen en la vida de la víctima, frente a su familia, que es considerada como alguien que cayó tontamente en un engaño, que si hasta ese momento era una persona perfectamente autoválida y que se manejaba sola, a partir de este episodio, de estos episodios, tienen que empezar a rendir cuentas, o le quitan facultades para manejar el dinero. Hay una pérdida de autoestima, justamente por lo que sucedió en ese momento, porque, claro, visto a continuación,
luego de ese momento en el que se incurre en el engaño, empiezan a advertir, bueno, que la maniobra, bueno, tenía sus defectos, que, bueno, no entran, no conciben cómo pudieron caer, ¿m? Luego de que les pasó. Y realmente esto lleva a consecuencias psicológicas realmente muy importantes en algunos casos. Yo les diría más importantes incluso que el valor de lo perdido. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar ahora, no vimos el filme clásico. Antes, estas son las disposiciones penales. Vamos a ver ahora de la película Nueve Reinas, un fragmento donde precisamente se ensaya esta maniobra a la antigua. ¿Quién es? Ya veo. ¿Tía? Sí, pero ¿quién es? ¿Cómo? ¿Ya no reconoces a tu sobrino favorito? Fabián, ¿sos vos? Sí, tía Fabián. Querido, tanto tiempo, qué milagro. ¿Estás resfriado? Se escucha muy mal, casi no te reconozco. No. ¿Viniste a visitarme? No, tía, me vas a matar, pero no. Estoy con un amigo, veníamos a visitar a una persona acá cerca y se nos quedó el auto acá a media cuadra de la plaza. ¿El auto? Sí. ¿Te compraste un auto? Sí, ¿no sabías? Tenés que verlo, te va a encantar. ¿A qué no sabes de qué color es? ¿De qué color? Ay, no me digas. ¿Turquesa? No, yo quería turquesa, pero había azul nada más. Bueno, lo cierto es que tengo acá la grúa lista para llevarlo al taller. Y sabes que me pongo a revisar la billetera y me doy cuenta que salí sin plata a la calle. Ahí me di cuenta que estaba tan cerca de acá. Pero, Fabián, ¿cómo haces una cosa así? Tenés que revisar antes de salir. Sí, tía, no me retes, por favor. Oíme, ¿vos no tendrías algo de plata para prestarme? Lo que sea, 50, 60 pesos. Yo voy hasta el taller, busco la plata y vengo a devolvértela. Ay, no hace falta que me la devuelvas enseguida. Pero podrías tomar un cafecito con tu tía, eso Te lo sí. prometo, tía. Vengo y tomamos un café. Oíme, yo no quiero dejar el auto solo, ¿sabes? Te lo dejo a mi amigo acá. Dale la plata a él. Sí, no te preocupes, yo te la bajo. ¿Es de confianza tu amigo? Medio 100. Divina la vieja. Le mande saludos a tu mamá. Mucho lío. Tengo que ir a Chacarita, saludar a mi viejo que está al lado. Mucho quilombo. Mamá, y me dio esto que se lo tenía que devolver. Bueno, esta película realmente la pueden encontrar completa digamos, en internet. Ha dado lugar a una cantidad de exposiciones porque es un compendio de todo tipo de maniobras. Estos son un estafador, digamos, que en este momento está haciendo de profesor de otro. Hay varias maniobras que están explicadas, hay eh, comentaristas de esta película que incluso reproducen escenas en cámara lenta para que se puedan apreciar cómo se llevan a cabo las maniobras, incluso haciendo una suma al costado de cuánto en la modalidad de estafa en el cambio que se devuelve. Hay varias de ellas. Es una película que además de los valores artísticos que tienen, es muy utilizada bueno, en los cursos de capacitación de investigación criminal, porque ilustra muy bien todo el contexto, sobre todo en nuestro ambiente rioplatense. Y por eso les recomiendo que la vean. Al final, el final es muy interesante también, pero no lo voy a spoilear por si no la vieron. Y si la vieron, véanla de nuevo con estos ojos. Aparte de eso, es muy posible que tanto esta película como todo lo que aparece allí, incluso como esta charla, sea visto también con quienes se dedican a delinquir. Para aprender de los errores. Y por eso es que muchas veces en las conferencias de prensa posteriores a la comisión de los delitos, no hay que explicar la forma detallada de cómo se descubrieron, porque en realidad le estamos enseñando a corregir los errores.
Y esto es un fenómeno que es muy, muy dinámico, donde continuamente se está aprendiendo, y hay personas que tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a estas cosas. Bueno, vamos ahora sí a ver las disposiciones penales, es decir, cómo lo tenemos previsto en el Código Penal. Aquí a la izquierda ese es un ejemplar de la primera edición oficial del Código Penal, y el señor que está arriba es su autor, José Irureta Goyena, catedrático de Derecho Penal en aquel entonces. Estas disposiciones son originales de la época, es decir, del Código del 34, y para que haya, o para que se pueda tipificar el delito de estafa, se requiere que haya extratagemas o engaños artificiosos, es decir, es un engaño calificado, no es una mentira, simplemente, no alcanza con ello. ¿Sí? Algunos autores dicen que se requiere una cierta puesta en escena para provocar ese engaño. Y lo interesante de esta figura es que, digamos, en todos los delitos tenemos distintas etapas en su ejecución, que se llama el iter criminis, el iter de itinerario, el recorrido del delito, desde que se planifica mentalmente, se comunica con otros individuos, se distribuyen las tareas, la conspiración, es decir, que son todos actos no punibles, hasta que empieza la ejecución, es decir, cuando se comienza exteriormente a manifestar el peligro, que en este caso es un delito de peligro. Fíjense que queda consumado, es decir, el delito está terminado cuando se produce el engaño en la persona. No importa que se haya logrado sacarle el dinero o no, o obtenido el provecho. El delito queda consumado en el momento en que la persona es inducida en error. Por supuesto que la conducta tiene que ser idónea, tiene que ser, digamos, lo suficientemente adecuada para lograr ese objetivo, ¿no? Y como verán, las penas para lo que es el daño que pueden llegar a ocasionar realmente son bajas, son de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Y las circunstancias agravantes que están previstas en este caso no tienen, a diferencia de otros delitos, ya anotado cuánto hay que subirlas, a partir de qué guarismo, de qué cantidad. Por ejemplo, en otras figuras dicen la pena mínima será de 12 meses a 8 años, o lo que fuera. En este caso, al no decir nada, las circunstancias agravantes, quiere decir que aún con el concurso de circunstancias agravantes, no va a superar el máximo de 4 años. Y vean que ya está contemplado aquí algunas de estas modalidades, en el sentido de las circunstancias. Generar en la víctima el temor de un peligro imaginario. Es la agravante que se aplica, por ejemplo, cuando a la persona se le hace creer que debe reunir el dinero para pagar un rescate de alguien que está secuestrado en peligro de vida. A eso refiere, y bueno, porque indudablemente el disvalor de la conducta, es decir, el reproche que le hacemos a quien lo ejecuta, es mayor porque, además de afectar el patrimonio, lo hace generando toda esa perturbación de la paz y de la tranquilidad interior, al hacerle creer a la persona que va a ser objeto, o la posibilidad de que alguien cercano está a punto de sufrir graves consecuencias, ¿no? Lo cual además rebaja justamente la prudencia, rebaja digamos, las defensas naturales frente a los planteos ante la gravedad de ese daño inminente que trata de evitar. Esa es, digamos, la respuesta que tenemos. Acá está señalado sistema penal y estamos hablando de derecho penal. En realidad el sistema penal es más amplio, abarca diferentes actores,
empezando por el legislativo, que es el que crea las leyes, el policial, que es el encargado de la investigación, con la fiscalía, luego el judicial, y por último el penitenciario. En estos casos, no sé si ya podemos pasar a la siguiente, porque les diría que en estos casos bueno, esto es una ironía, ¿no? No se necesita mucho para darse cuenta que la respuesta penal no es suficiente, aunque la respuesta inmediata a todos los problemas en general es creemos un delito o subamos las penas. ¿Por qué digo que no es suficiente? Bueno, en primer lugar, porque el derecho penal llega siempre tarde, llega después de la comisión, de que el delito está cometido. La rehabilitación en las personas que se dedican a estas cosas es prácticamente imposible, porque ella es su forma de vivir, las ganancias que pueden obtener difícilmente las podrían obtener de otra forma lícita. Por otra parte, la rehabilitación, o para la rehabilitación hay un requisito imprescindible, que es la capacidad de sentir culpa o de sentir vergüenza, para lograr una empatía con la víctima. En estos casos hemos escuchado, bueno, después de todo, el dinero estaba abajo de un colchón, se estaba apolillando, más vale que se utilice, circule en la economía o que alguien pueda darse los gustos. Por tanto, y en el caso de organizaciones, la posibilidad de ser aprendidos es, yo les diría que un riesgo laboral, el equivalente a un riesgo laboral en otras profesiones. Entonces, la respuesta penal, digamos como elemento disuasivo, no surte ese efecto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Además de lo penal, porque esto no quita de que lo desatendamos. Por supuesto que se puede corregir adecuando las penas a cuando ocurren hechos que realmente denoten una gravedad más allá de lo patrimonial, o incluyendo lo patrimonial y lo emocional en la víctima. Bueno, aquí la cuestión parecería que hay que desarrollar políticas de prevención que apunten a disminuir la vulnerabilidad de las víctimas, que desde luego no van a terminar con el problema, va a seguir existiendo, pero lo bueno de estas políticas es que ya de por sí son un beneficio, porque la cuestión es, cuando decimos disminuir la vulnerabilidad, ¿cuál es? Y bueno, es evitar esa soledad, o tratar de, digamos, acotarla, de lograr mayor comunicación de los familiares con sus mayores, que podría ser, bueno, o a través de campañas o a través de beneficios. Ustedes podrán sugerir otros, de las compañías telefónicas para que se comuniquen con sus mayores, eh, el tema del acompañamiento, el involucrar también a las instituciones encargadas de custodiar los bienes, para que, bueno, tengan digamos, una actitud, no digo de vigilancia, pero sí de atención específica hacia estos casos. A raíz de otras maniobras delictivas, por ejemplo, hemos tomado contacto con el Banco de Previsión Social, y se han estudiado el tema de los poderes de las personas mayores. Y se ha encontrado que hay individuos que concentran una cantidad inusitada de poderes de varias personas y que en principio no estarían justificadas. Hoy por un sistema informático es posible saber, bueno, a cuántas personas representa, y bueno, averiguar por qué eso es así, si, en definitiva, si la persona está de acuerdo en que ocurra esa representación. No hablemos del tema de los préstamos. En fin, la idea es, justamente lo que denotábamos era
notábamos con el equipo que trabajó en estos casos, con el doctor Arias y Ignacio Arias y la doctora Daniela Ramos, que se realizaron diferentes propuestas en ese sentido, desde bueno, llegar a la asociación de porteros para que a través de ellos, todavía en los edificios en los que se conserva esa función, alertar de las personas extrañas que se acercan, que tengan el teléfono del familiar cercano a quien llamar en cada caso. Es decir, en definitiva, es acudir a los recursos de la comunidad para enfrentar, porque soluciones, la solución de la amenaza penal es una solución aparente, que calma la indignación del momento, pero deja en definitiva las condiciones de vulnerabilidad como están. Y que bueno, y yo cerraría por acá y que quedaría a la escucha de sus comentarios o de sus sugerencias o de sus críticas. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que súper claro la exposición, súper interesante además, siempre surgen como nuevas inquietudes, así como esto que tú decís, las modalidades van cambiando. Bueno, dejamos habilitado el chat, o pueden levantar la mano si tienen sugerencias. Bueno, agradecimientos también han surgido en el chat, muy clara la exposición. Bueno, dejamos habilitado si quieren levantar la mano o escribir algún comentario. Mencionan interés por las situaciones de uso de correos que piden contraseñas, por ejemplo. Sí, es una modalidad muy común. Afecta, digamos, a todos los sectores, incluso a hasta empresas. Aquí bueno, en primer lugar, con alegría he visto que han comenzado las publicaciones de instituciones bancarias recordándole a sus clientes que no deben de ninguna manera exponer las contraseñas, que son privadas, que los bancos no realizan comunicaciones de contraseñas por correo electrónico, que se debe ir personalmente a las sucursales. Acá tenemos que conducirnos con el correo electrónico de la misma manera que haríamos con una persona a la que no conocemos en la calle, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que con la informática, incluso ya hay estudios, es demasiado nuevo el fenómeno de la interacción tan intensa con las tecnologías. Pero ya hay algunos estudios que indican que en ese quedarse a solas con el aparato y el teléfono, que ya es como la tercera mano, o somos una parte integrada, hay como un efecto bitácora. Es decir, que hay como una sensación de que, bueno, es algo que es seguro, que nadie más puede ver, porque en ese momento estamos solos, y eso explica por qué a veces se cometen, digamos, lo que después fríamente visto en otro contexto, digamos, qué imprudencia con un dispositivo que es apto para la comunicación. Entonces, lo que se recomienda siempre cuando hay alguna solicitud por correo electrónico es chequearla por otra vía independiente. Es decir, no chequearla a través del teléfono que nos da el propio correo electrónico, sino buscar en una página independiente, en una página oficial o en un folleto que nos hayan dado, y hacer la consulta de la situación concreta, es decir, una verificación. Porque los correos son fácilmente, bueno, también pueden darse con las identidades de WhatsApp y con otras aplicaciones. Es decir, es el problema que trae
digamos, la comunicación. En caso de duda, chequear por otra vía, es lo que le puedo decir de los correos electrónicos. Bien, por acá Sabino Montenegro hacía un comentario y bueno, si quiere abrir el micrófono. Sí, es real lo de los perfiles de WhatsApp, incluso hay que ser muy cuidadosos en las investigaciones criminales, porque en la investigación criminal los aspectos técnicos de dicha investigación nos relacionan un determinado mensaje o un determinado contenido con un dispositivo. Luego tenemos que relacionar ese dispositivo con una persona. Y ocurre que, bueno, por ejemplo, porque se ha dejado la sesión de WhatsApp web abierta, o porque, bueno, se ha descargado un programa malicioso que venía junto con un correo electrónico que despertó mi curiosidad, etcétera, etcétera, es posible que alguien haya lo que se conoce como usurpado nuestra identidad digital frente a otras personas y las utilice, bueno, puede ser desde con fines de bromas, o, digamos, con fines, digamos, de obtener beneficios económicos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante el cuidado digamos, de las contraseñas, el cuidado de lo que se descarga en el teléfono celular. Es conveniente, por ejemplo, no realizar transacciones con el teléfono si no estoy en un lugar tranquilo, donde tengo, digamos, un lugar con estabilidad. Es muy fácil equivocarse, o distraerse, o dejar abierto algo que después se convierte en un problema. Y es un problema que muchas veces no podemos trasladar al proveedor del servicio financiero de que se trate, porque parte de la base de que se hace un uso responsable y prudente del mismo. ¿Sí? Para que nos entendamos, es el equivalente a alguien, que alguien se quejara, por ejemplo, de que le robaron su casa y resulta que dejó la puerta abierta sin llave y con bienes valiosos desperdigados en la vereda. Es decir, aquí entra a jugar lo que se llama también el deber de la víctima de autoprotección, o de adoptar un mínimo de diligencia en el cuidado. El tema es que no siempre está claramente establecido. Todo eso parece tan sencillo, tan fácil, pero en realidad requiere de muchos cuidados. Sabino, si quieres hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, perdón Buenos que días. tuve que entrar un poco más tarde a la reunión. Me interesaba mucho la temática, porque de alguna manera queríamos hacer algún aporte. Nosotros representamos a una asociación de residenciales, Integra, que nuclea a más de 100 centros de larga estadía. Y bueno, nosotros lo que tenemos con mucha preocupación es la lentitud que tiene la justicia ante hechos de violencia económica de la familia, ¿verdad? O sea, nosotros encontramos, y bueno, los estudios así lo demuestran a nivel nacional e internacional, que la violencia económica, de no respetar los derechos, no solamente económicos, sino los demás derechos de las personas, vienen del centro familiar, digamos. Ustedes lo saben, tanto como yo, que, bueno, que a veces los hijos, nietos, sobrinos. Y nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad es avanzar cada vez más rápido en que sea con una velocidad más importante el tema judicial, ¿no? El tema judicial es lento cuando tenemos menos edad. Imagínense cuando tenés 80, 90 años, que un juez para tomarte una audiencia demore 6 meses, 8 meses, un año. Mientras tanto te siguen fumando en pipa, digamos, y quedándose con todos tus bienes.
Nosotros, el aporte nuestro un poco, creo que es de donde tenemos que trabajar como sociedad, es de concientizar a las familias que las personas no son una cosa, las personas mayores, sino que, bueno, que son personas y que tienen derecho a decidir cómo y con quiénes quieren vivir. Nosotros tenemos historias de todo tipo, historias de que las personas las sacan del residencial para un residencial más barato, en otro lugar, clandestino a veces, para quedarse con parte de su jubilación y manejarle mejor los bienes, si ven que el residencial está atento, con un trabajador de la área social, con un director que se preocupa, enseguida buscan otro camino para este ilícito de alguna manera llevarlo desde otro lugar. Así que bueno, un poco el aporte mío, quería hacerles ese aporte, que estamos muy preocupados con los tiempos judiciales, con todas las demoras que tiene, y que bueno, que de alguna manera necesitamos al Estado para tener una mejor presencia judicial, y que bueno, hemos llevado casos a la justicia como que el juez le termina dando la razón a los hijos que se hayan quedado con todos los bienes y que no le hayan administrado bien el dinero. Hemos tenido hasta esos casos, porque hasta las personas que actúan como jueces en este caso piensan que está bien de que el hijo le maneje todos los bienes, todo el dinero, y le digan qué residencial quiere estar, tiene que estar, no que él lo elija, por más que tenga algún deterioro. Siempre nosotros decimos que por más que la persona tenga deterioro, a veces puede elegir y puede pensar algunas cosas y puede decidir algunas cosas de su vida. No todo lo que hace está mal. Así que bueno, un poco quería dejarles este comentario, y nada, muy buena la disertación, muchas gracias, y bueno, seguimos trabajando para que cuando nos toque los derechos estén mejor que ahora. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, los comentarios también, personas que se tienen que retirar, pero agradeciendo la capacitación, la información. Dejamos abierto unos minutos más si alguien quiere hacer algún otro comentario o consulta. O Ricardo, tú, si quieres. Bueno, el tema de los tiempos judiciales, sí, el tema es que justamente por ser judicial hay que dar cuando nos referimos al sistema de resolución de conflicto judicial, tenemos que dar todas las garantías, y cuando se trata de personas que tienen afectada, digamos, sus facultades intelectuales, requieren además contar con una pericia para establecer hasta dónde llegan esos aspectos. El tema de los residenciales es todo un problema. Me ha tocado intervenir en situaciones muy serias de graves irregularidades de residenciales. Creo que falta más Estado también en el control de los residenciales. Creo que todos cuentan, o la inmensa mayoría, con permisos provisorios, porque es muy caro tener todo en regla, todas las condiciones edilicias, todo el personal disponible que se requiere para poder funcionar, y eso lleva a la razón del artillero, que en algún lugar tienen que estar y mientras tanto se habilitan. Los lugares públicos están saturados. He tenido también que intervenir en casos de accidentes allí, muy tristes, donde hay personal que atiende a más personas de las que puede. Administrar la medicación es una proeza a cada uno. Y verdaderamente he encontrado situaciones muy difíciles. Trabajamos en conjunto con la Dirección Departamental de Salud. Cuando llega el momento de aplicar la multa o el correctivo, se mudan de lugar con todos los residentes que están allí, y de vuelta a empezar. Es un grave problema. La tranquilidad que hay que tener es que si intervino el sistema judicial y si el juez le dio la razón a los hijos o a los familiares, es porque lo dictó a través de una sentencia, después de contar con todos los elementos que tuvo a su disposición. Y si no fuere así, o quedare alguien desconforme, tiene las posibilidades de lo que ofrece el sistema judicial, a diferencia de otros mecanismos de solución de conflictos,
es que puede ser revisado por 3 jueces que van a ver de nuevo el caso. Desde luego que lleva su tiempo, porque las cosas serias llevan su tiempo, y es comprensible la ansiedad, nos desespera, se necesitaría otro sistema de priorización de casos, de situaciones, pero cuando los recursos son limitados, es cierto que a veces no se puede dar la respuesta que a todos nos gustaría. Nos ha pasado a nosotros con un caso que estamos llevando adelante, y pese a que ya la señora denunciante falleció. Pero sí, es un aspecto, el de los tiempos a considerar. Es un tema en definitiva, de organización de recursos y de establecer prioridades, ¿no? El tema es que, bueno, es cuando los recursos son limitados. Priorizar suena muy lindo, pero significa postergar a otros conflictos para resolver o para dedicar el tiempo necesario en uno que consideramos más importante. Esa es la cuestión planteada así crudamente, y es un tema que se debe resolver como sociedad. ¿Qué es lo que se prioriza? Ahí estaba un poco mi punto, que como sociedad tenemos que resolverlo, y un poco lo que decías de los residenciales, que son lamentables. Por eso nuestra asociación solamente tiene a unos 100, porque hay otros que no pueden ser socios, porque si no cumplen con los requisitos de habilitaciones de bomberos, de habilitación del MIDES, de habilitación del Ministerio de Salud Pública, de la habilitación final, no pueden ser socios de nuestra asociación. Entonces tenemos un grave problema, que tenemos residencias que cobran unos 15, 18 mil pesos por mes, que es lo que tiene la persona para pagar, y bueno, el Estado ahí no está presente pagando la diferencia, porque un residencial, para pedirle las condiciones que tenemos que pedirle como sociedad, como ser humano, no puede, el presupuesto no está menor a 40 mil pesos. Entonces, como sociedad tenemos que poner también eso sobre la mesa, aparte de los derechos y todo lo demás. El primer derecho es que tenga los recursos necesarios para poder estar bien, y después de ahí en más empezar a pedir todo. Pero es así como tú lo describes. Tenemos una vergüenza nacional en este país, que tenemos más de 100 residenciales, que lo dijo el secretario de Presidencia, y todavía no se hizo nada, que las personas viven por debajo de la línea humana que una persona puede vivir. Tenemos hoy 1000 y pico personas que anoche pasaron frío, que hoy no van a alimentarse bien y demás. Son personas mayores. En esos 100 y pico de residenciales que hoy existen, si se le puede llamar residenciales, y tenemos unos 500, 600 que realmente son una vergüenza nacional, y ahí es donde no se respeta ningún derecho, porque no se respeta ni siquiera el derecho de tener bien alimentado y bien cuidado a la persona que tiene alta dependencia. Es un poco eso. Gracias. También tenemos comentarios de felicitaciones, aportes para la sociedad civil, que esto también es educación. La charla muy interesante, bueno, esos comentarios. Es un tema bueno, que lleva como para mucho, tiene como muchas aristas, pero bueno, también agradecer a la disposición de Ricardo para poder dar también su aporte y poder colocar el tema, que es como bien importante. Quería agregar además que, digo, en lo que tiene que ver con la posibilidad de enfrentarse en el ámbito judicial para sostener una denuncia, quiero destacar que la Fiscalía cuenta con la unidad de víctimas y testigos, que los va a estar apoyando durante todas estas instancias, desde concurrir al domicilio de la persona para ver su entorno, sus redes de vecinos,
les va eventualmente a explicar en qué consiste la instancia judicial, va a acompañarlos durante la misma, si es necesario los va a acompañar a la sala de audiencias un día previo para que se vayan familiarizando y para que le pierdan ese temor, va a hacer una evaluación, si se requiere que realicen una declaración como prueba anticipada, es decir, con su, digamos, protección adecuada, que no esté enfrentando al denunciado, perdón, para eventualmente que no sufra ningún temor en el momento de declarar. Es decir, esos aspectos, es decir, la instancia del proceso es importante, y eventualmente en el caso de llegar a ella se cuenta, digamos, con realmente un equipo muy vocacional, con el que da gusto trabajar, y que creo que también podrían hacer muchos aportes en esta temática desde su experiencia, desde una experiencia totalmente personalizada, en varios casos que les ha tocado intervenir. Digamos, me parecía muy importante destacar, porque es, digamos, un aspecto imprescindible. Podemos tener todo lo demás, pero si no contamos con el sostén definitiva de la víctima, bueno, es un aspecto que realmente puede repercutir negativamente en la labor. Bueno, vamos cerrando la actividad. Por acá agradecer nuevamente a todas las personas que nos acompañaron, agradecer a Ricardo por lo clara de la exposición, por bueno, orientarnos también sobre las acciones y sobre todo las aristas que tiene este tema. Les dejamos nuevamente el enlace al ciclo de capacitaciones de la página web, donde van a poder volver a acceder a esta actividad. Posiblemente a partir de la próxima semana ya esté visualizada en la página. Agradecer también a Lorelei Miralga, nuevamente, la intérprete de lengua de señas uruguaya. Y bueno, los estaremos convocando en las próximas actividades. Buenos días y buena jornada. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias.